¿Son los TT y los SUV más seguros que los demás tipos de coches? Pues depende. Depende para quién y depende en qué circunstancias. Porque hay que distinguir entre la seguridad activa, la seguridad pasiva, la peligrosa seguridad percibida y la que yo llamo la seguridad egoísta. Hoy toca un vídeo polémico. Bienvenidos a Garaje Hermético. Enciérrate con nosotros. Ahora os contaré lo que es la seguridad egoísta, porque considero que la proliferación de SUV puede llegar a ser un peligro para el resto de los usuarios de la vía. Bueno, a todas estas alturas yo creo que todos sabéis lo que es la seguridad activa y la seguridad pasiva, pero no está de más recordarlo. La seguridad activa es aquella que impide que se produzca el accidente, por ejemplo, unos buenos frenos, un coche que sea estable, mientras que la seguridad pasiva es la que minimiza las consecuencias de un accidente, por ejemplo, airbag, cinturones o sistemas de deformación controlada y todo ese tipo de cosas, ¿no? Algunas marcas hablan ahora de la seguridad preventiva. Bueno, yo creo que es puro marketing, porque incluir sistemas de control de ayuda a la conducción, controles electrónicos de ayuda a la conducción como seguridad preventiva es liarla. Todo aquello que sirve para impedir que se produzca un accidente corresponde a la seguridad activa. No hay que darle más vueltas. ¿Y qué es la seguridad egoísta? Pues no lo voy a explicar, sino que os voy a poner un ejemplo y os voy a contar una historia. Os digo, una historia cortita, una horita más o menos. ¿Historia o anécdota? Historia. La seguridad egoísta. En el año 1991, Mercedes-Benz lanza un nuevo Clase S. Bueno, era la tercera generación. Y la marca, que está en un buen momento, quiere demostrar un poderío excepcional. Bueno, lanza un coche enorme con un montón de innovaciones. Me acuerdo, por ejemplo, que tenía cristales dobles. El motor, el tope de gama, era un V12 de más de 400 caballos. Querían tener más kilovatios que el BMW caballos. Y bueno, y un despliegue brutal de seguridad activa y de seguridad pasiva. Fijaros si el coche era grande, que las cotas interiores del habitáculo eran más grandes que un Citroën AX por fuera. O sea que podrían meter un Citroën AX dentro de un Mercedes Clase S. Como podéis suponer, las pruebas de choque y los crash tests con este coche dieron unos resultados absolutamente magníficos. Pero además era un coche muy caro y entonces surgió una cierta polémica que ¿era la seguridad una cuestión de dinero? ¿Este coche protegía mucho a sus pasajeros pero podía llegar a ser un peligro para el resto? Bueno, una revista alemana muy conocida, que para mí tiene un prestigio que no se merece, que se llama Automotor und Sport, pues tuvo una buena idea, hizo un crash test. Un crash test con este coche, con un Mercedes Clase S, que os digo, es un coche que pesa 2,5 toneladas, armado de elementos de seguridad hasta arriba. Hizo un crash test con un choque prácticamente frontal contra un Opel Corsa de ese momento. Un Opel Corsa de primera generación, un coche de apenas 800 kilos, bueno, que tenía los temas de seguridad propios de los utilitarios de esa época. El resultado fue pues no sorprendente, pero bueno, podemos decir casi que preocupante. ¿Por qué? Porque tras ese accidente se podría decir que los ocupantes del Mercedes Clase S podían salir, como quien dice, por su pie, y los del Corsa no van a salir nunca, ni por su pie ni de ninguna manera. Tened en cuenta una cosa, vamos a suponer que este accidente frontal entre estos dos coches se produce, por decir algo, a 100 km/h. Bueno, huelga decir, no hace falta explicar, que en este caso el Mercedes, que pesa casi 4 veces más que el Opel Corsa, arrastraría al Opel Corsa. Vamos a suponer que tras el accidente el Mercedes pasa de ir a 100 a ir a 30 km/h. Es decir, sufre una deceleración bastante violenta. Pero claro, es que el Opel Corsa pasa de ir a 100 a ir a menos 30. O sea, la deceleración es absolutamente brutal. ¿Y qué tiene que ver esto con los SUV y con los TT? Bueno, es obvio, ¿no? Porque está claro que en el caso de un impacto entre un SUV y un TT, que son grandes y pesados, pues un coche que sea más pequeño y más ligero sale perdiendo. Pero es que además hay otro agravante que no sucedía en el caso del Mercedes y el Corsa. Es que estos coches altos, además, tienden, en el caso de un impacto, a subirse sobre los coches más bajitos. Y eso es gravísimo porque la parte más débil de un coche, como podéis suponer, es el parabrisas.
Porque si tú te chocas con el morro, primero hasta que llegan a los ocupantes el golpe, hay muchas cosas que lo absorben, pero es que si te entra un golpe por el cristal, es la parte más frágil o más, donde más daño puede hacer en caso de accidente. Como os digo, un coche en el accidente de un choque frontal de un coche grande y pesado y alto con tono más ligero y más bajito es el peor escenario posible. Seguridad activa. Sin duda, la mejor seguridad es la seguridad activa, la que impide que se produzca el accidente, ¿no? Además, en contraposición a esa seguridad egoísta, la seguridad activa es la seguridad más generosa, porque si evitas el accidente, te lo evitas tú, pero también se lo evitas al otro, ¿no? Se lo evitas a todos. Os voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasa en el caso de un adelantamiento mal calculado? Un coche adelanta, calcula mal y se va a encontrar otro de frente. Antes de contarlo, me vas a permitir hacer un paréntesis, porque esto lo cuento mucho cuando doy un curso de conducción. Vamos a ver, si tú vas conduciendo y alguien calcula mal un adelantamiento, lo que hace mucha gente que toca el claxon, hace juego de luces, olvídate. Aquí no se trata de quién tiene razón, se trata de evitar el accidente. Siempre lo digo, si vais por la carretera y un coche hace un adelantamiento y calcula mal y viene de frente, lo que hay que hacer es poner el intermitente a la derecha, salirse incluso al arcén y dejarle bien claro que esté tranquilo, que le vas a dejar sitio, porque lo más importante no es tener razón, que el tío será un hijo de su madre, lo que tú quieras, pero lo más importante es no chocarte. En conclusión, lo más importante, da igual quién sea el responsable, pero si llevas un coche con muy buena seguridad activa, buenos frenos, buena estabilidad, ligero y manejable, las posibilidades de esquivar el coche que te viene de frente son mayores. Aquí os voy a pedir que os detengáis en los objetivos que he dicho. Os he dicho un coche que tenga frenos potentes, que sea ligero y que sea manejable, es decir, con centro de gravedad bajo. Un SUV puede tener unos buenos frenos, pero desde luego un SUV siempre va a ser menos manejable que es un coche normal, una berlina, y no digamos ya un deportivo. Por eso os digo que un coche normal siempre tiene más seguridad activa que un SUV, porque a igualdad de todos los factores, el SUV siempre será más alto y más pesado. ¿Y cuál es el arquetipo de coche con mayor seguridad activa posible? Bueno, pues tenía una conversación de este tipo, precisamente en la presentación de un Porsche, pero de un SUV. Un ingeniero de Porsche me confesó, después de tomarse unas cuantas copas de vino y otra copa, me dijo, el arquetipo de coche de seguridad activa es un deportivo. Bueno, él decía un 911. Pues está claro que es un deportivo, porque yo os aseguro, por ejemplo, mi Mazda, si te vas a chocar no es el mejor coche posible, aunque Mazda consigue muy buenas valoraciones en los Euro NCAP y estos choques, pero no es el mejor coche posible, es bajito, es ligero, pero es un coche donde tienes muchas posibilidades, porque es muy ágil, muy manejable, muy ligero, frena muy bien, de evitar el accidente. Por eso os digo, la seguridad activa es buena para ti, es buena para todos. Podríamos decir que en contraposición a la seguridad egoísta es la seguridad generosa. Seguridad pasiva. Es la que te protege a ti, la seguridad pasiva. Vamos a reducirlo al absurdo completamente. Imagínate que matriculas un tanque de, yo qué sé, 30 o 40 toneladas, bueno, por supuesto que está blindado y te pones ahí con un cinturón y 500.000 airbags, vas por la carretera y ¿qué más te da? Que te choque, es que te da igual. El que se choque contra ti, pues sale perdiendo. Porque una cosa está clara, si te vas a chocar con otro coche, mejor llevar el coche grande y pesado. Es lo que os decía antes, vuelvo a poner el ejemplo de mi coche, lo pongo porque lo conozco bien y voy en él todos los días. Es un coche con gran seguridad activa, pero claro, es un coche que mide menos de 4 metros de largo, 1,2 metros de alto y pesa 1.300 kilos, que para lo que hoy en día pesan los coches es muy poco. Como ejemplo de un coche con gran seguridad pasiva en este caso, voy a elegir un todoterreno, porque además es un coche que me llamó la atención porque hice hace, no mucho, un viaje en un par de años, con unos, eran amiguetes, eran conocidos, no eran amigos míos, y que decían, es que en este coche sí que se siente uno seguro, ¿no? Estoy hablando de un Range Rover, que la versión que yo probé era la versión de 351 caballos, un coche de casi 5,5 metros de largo, casi 2 metros de alto, y que con 4 personas y equipaje que íbamos pesa más de 3 toneladas, y no me he equivocado, porque el coche anuncia 2.666 kilos, súmale 4 personas y su equipaje.
3.000 kilos. Y te pongo el mismo ejemplo. Imagínate que una persona va en ese coche y otra va en el Mazda MX-5. Hay una cosa que está cierta, que es cierta. El que tiene más posibilidades de poder esquivar al otro es el Mazda. Ahora, como no consiga esquivarlo, mejor ir en el Range Rover. Porque, como os decía antes, aparte del tamaño y el peso, la altura influye mucho. Chocarse contra un coche o con un coche muy bajito contra otro que se te sube por encima, como os digo, es el peor escenario posible. Hablando fuera de cámara con Rodrigo, que me comentaba que en Estados Unidos, donde hay muchas camionetas de estas altas, pues esto se produce más, me he acordado de una anécdota, que no sé si la he contado, pero viene muy al caso, porque cuando estuve en el salón creo que era de Dubái, pues dio una charla el ministro de Transportes de Dubái y dio un dato que me sorprendió, que la mayor parte de accidentes mortales que había era por atropello de camellos. Y es que, claro, un camello es un bicho que no conviene atropellar. Y os digo por qué. Porque es muy grande, muy pesado, pero con las patas muy altas. Entonces, cuando la atropellas, tú le das en las patas y salían imágenes donde el camello atravesaba el coche, entraba por el parabrisas y salía por el cristal trasero. No hace falta que os cuente que todo lo que pillaba por el camino lo arrasaba. Entonces entendí por qué algunos coches de ride, que a lo mejor alguno de vosotros, sobre todo los que estáis en Sudamérica, lo habréis visto, en los ride ahí se usa mucho, llevan cables que van desde el borde del morro, cables de acero muy tirantes, hasta la parte superior del parabrisas. Precisamente es por si atropella un animal que lo desvíen por encima del techo. Mentiras sobre la seguridad. No me estoy olvidando de que todos los accidentes no son iguales, que la casuística es muy variada, no todos los accidentes son choques de frente, aunque hay muchos, y que hay veces que los accidentes es un coche que él solo se sale y se pega contra un árbol. Pero una cosa está clara, lo que quiero que todo el mundo entienda es que, valorado en su conjunto, en lo que es la seguridad, sumada a la seguridad activa y la pasiva, un SUV no es taxativamente más seguro, por ejemplo, que una berlina. Ya lo comenté en su momento en el vídeo, he hecho varios, ¿no? Pero uno de los vídeos, creo que el primero, que hice sobre los SUV. A igualdad de prestaciones, de motorización, de habitabilidad, un SUV siempre es más alto y por tanto también más pesado. Un SUV, comparado con una berlina equivalente, quizás, y solo quizás, pueda tener mejor seguridad pasiva, pero no va a tener nunca más seguridad activa. He leído y oído cosas sobre los SUV que me hacen gracia. Por ejemplo, este SUV tiene mejor comportamiento que una berlina, o casi como un deportivo. Bueno, es que Porsche ha ido más lejos. Porsche ha creado, que además lo contamos en nuestra web con todo lujo de detalles y un toque de humor, ha hecho un Cayenne pensando en los track days, un coche con 640 caballos, tracción total y suspensiones y frenos preparados. Vale, muy chulo, pero ¿hay alguien que dude que un 911 va a ser seguro más rápido que este, perdonadme, invento de un Cayenne, un SUV de 640 caballos? Yo desde luego no. Pero los SUV tienen ventajas. Yo siempre digo una cosa, que el consumidor es soberano. Por si a la gente le gusta un SUV, porque en algunos lugares tener más altura libre es una ventaja, y sobre todo porque es más cómodo sentarse un coche que lo tienes a tu altura, que Luis Alberto Izquierdo siempre usa una expresión que me hace mucha gracia: hay coches a los que te subes y coches a los que te bajas, y hay gente que prefiere un coche a los que te subes. Yo, a pesar de mi avanzada edad, no tengo ningún inconveniente para bajarme a mi Mazda y lo hago encantado. El consumidor es libre de elegir, ya lo decía. Los SUV o los todoterreno, frente a una berlina equivalente, estamos llegando a las conclusiones, puede tener algo más de seguridad pasiva, pero desde luego no tienen más seguridad activa. No son mejores en el caso de una frenada al límite o de tener que hacer una maniobra de esquiva. No son una panacea para la seguridad. Es que es más, esto puede sonar un poco duro y seguro que va a ser polémico, pero puede ser incluso una amenaza para el resto. ¿Por qué? Porque no nos olvidemos de una cosa. Los SUV están de moda, vale. La mitad de los coches que se venden son SUV, vale. Pero esos los coches que se venden. Del parque que hay, los SUV siguen siendo minoría. Siguen siendo mayoría los coches normales.
Muchos me diréis, bueno, te metes tanto con los SUV, ¿y qué pasa con las furgonetas y los camiones? Bueno, es que el que va en una furgoneta o en un camión no lo hace por gusto, no lo hace para sentirse más potente que los demás o porque le mole, no, es que lo hace para traernos los paquetes de Amazon a casa, para llevar las naranjas al supermercado. No tiene nada que ver. Seguridad percibida. La más peligrosa y de la que no habíamos hablado hasta ahora es la seguridad percibida, percibida con comillas, aunque yo la llamo así, pero somos muchos los que la llaman así, porque es un concepto que cada vez se usa más y que para mí encierra un gran peligro. ¿Por qué? Porque la seguridad percibida es esta sensación de seguridad, como os decía, de estos amiguetes míos que iban en el Range Rover y miraban el mundo desde arriba, ¿no? Es una sensación de seguridad que es excesiva o directamente falsa y que tienen, como os digo, muchos conductores cuando llevan coches grandes, altos y pesados. Y es peligrosa por dos motivos. Una, porque se sienten muy seguros y a lo mejor hacen cosas que si no se sintieran tan seguros no harían. Y lo que es peor, y eso está demostrado, hay estudios que lo demuestran, porque provoca una conducción un poquito más agresiva. Yo es algo que sufro a diario y además tan a diario como que hoy en la rotonda que hay aquí al lado me he encontrado con un Q7 que me ha visto llegar por la rotonda y ha dicho, este canijo, aunque espere, y ha salido y ya está. ¿Por qué? Porque se sienten que van en un coche que no les va a toser nadie. Lo he contado otra vez, ¿no? Una amiga me dijo que se compró precisamente un Q7 porque, bueno, pues así asustaba a los taxistas. Seguro que esto os ha pasado alguna vez. Las conclusiones, mis conclusiones son varias. Primera, que la seguridad más importante es la seguridad activa, la que, insisto, evita el accidente. Y eso incluye, que lo estamos comentando fuera de cámara, detección de cambio de carril, que frene el coche solo, cualquier dispositivo, por supuesto que el coche tenga buenos neumáticos, buena estabilidad, un centro de gravedad bajo, todo lo que permite, o mejor dicho, al revés, evita que se produzca el accidente. La segunda conclusión, que la seguridad pasiva, en cierto modo, tiene un componente egoísta. O sea, te dicen, no, yo me voy a comprar un coche enorme, un coche guay, una tal, porque me siento seguro. Sí, bueno, y los demás que les den, no, es muy lícito, ¿eh? O sea, no me estoy metiendo que bueno, eso es normal, o sea, que te quieras proteger. Y la tercera, y para mí es el objeto de este vídeo, los TT y los SUV no siempre son más seguros. Yo no me meto, bueno, por supuesto con lo todoterreno, que necesita un todoterreno o le gusta hacer todoterreno, se tiene que comprar un todoterreno y ya está. Y que le gusta un SUV porque lo quiere comprar, oye, fenomenal, te puedes comprar lo que te dé la gana. Yo lo que insisto siempre no es en que compremos una cosa y otra, sino que compremos con conocimiento de causa. No compremos SUV pensando que son coches taxativamente más seguros en toda circunstancia, en toda condición que los demás coches. Esta para mí sería la conclusión más importante. ¿Estáis de acuerdo? ¿Pensáis que me he pasado? Bueno, pues espero vuestros comentarios. Os quiero recordar que hemos abierto un área premium de pago al precio más reducido que nos permite YouTube, 0,99 € al mes. Nos gustaría que nos apoyaseis para seguir produciendo vídeos con más calidad y a cambio os ofrecemos algunos vídeos extras, un poquito más íntimos y personales. Os van a encantar. Por supuesto no es obligatorio suscribiros. Seguiremos con nuestros 3 vídeos semanales, pero vuestras aportaciones son muy valiosas para el equipo de Garaje Hermético. No me ha resultado difícil esta lección porque he elegido un Mercedes clase S y me diréis, hombre, después de lo que has contado de clase S y de la seguridad egoísta y todo ese rollo que nos has contado, ¿eliges un Mercedes clase S? Sí, porque elijo el Mercedes clase S de 1978. El motivo, porque fue el primer coche en incorporar de serie, muy poco después del siglo BMW, el sistema antibloqueo de frenos ABS. Para mí, acabamos de hacer un vídeo que hablamos de los cinturones y decía que los cinturones es el elemento de seguridad pasiva que más vidas ha salvado. Yo os diría que probablemente el ABS es el elemento de seguridad activa que más vidas ha salvado. Y eso que os voy a contar no me atrevo a llamar la anécdota, algo muy curioso, que es que cuando se empezó a vender coches con ABS, las compañías de seguros, que como sabéis por interés llevan unas estadísticas muy interesantes, muy fiables de los coches que tienen más y menos accidentes, se encontraban con que tenían más accidentes al principio de los coches con ABS. ¿Por qué? Porque la gente se pensaba que eso era la panacea, que les iba a salvar de todo, que podías frenar
vamos, en el último momento, que no te ibas a chocar. ¿No? Todo lo que sea considerar, me da igual que sea en seguridad activa con el ABS, como en seguridad pasiva con los SUV. La panacea de la seguridad es conducir bien y tener un coche en condiciones. Pero bueno, a lo que íbamos, el coche del día creo que se lo merece, es el Mercedes Clase S, pero como os digo, el modelo de 1978. Llegamos al consultorio, bueno, doy por respondidas todas las consultas que me habéis hecho, si los TT o los SUV son más seguros o menos seguros. Pero es que Rufino, ¿no? Sí, me pregunta si un TT es peligroso como primer coche. Bueno, peligroso no, pero no lo considero el coche más adecuado. Y eso, que además le he dejado una foto a Rodrigo de cuando mi hijo se sacó de carnet, el primer coche que tuvo, que lo heredó, fue el Suzuki Jimny, que era el coche que teníamos en casa. Luego le compramos un coche para mí más adecuado para un novato. No, pero un coche que es alto, yo creo que no es el mejor coche para un novato, pero vamos, de ahí a decir que es peligroso, no es lo mismo. Sebastián JJ, es que me despisto, porque es que se mete Rodrigo con mi inglés y me dice, es que loser es perdedor. Pues ya lo sé, no soy tan paleto. Y además hablo italiano muy bien. Un día voy a hacer un vídeo en italiano para demostrarte que hablo. Bueno. ¿Y ahora a lo mejor retomas el francés? No. A lo mejor empiezo con el alemán. Esos son bromas entre nosotros. En la zona premium os cuento de qué va. Bueno, a ver, vamos a centrarnos. Sebastián JJ me pregunta por las cualidades TT de un Nissan Qashqai con tracción total. La respuesta es pocas, no te engañes. Vamos a ver. Está claro que si te gusta esquiar o tienes que ir a menudo por caminos de tierra que pueden estar embarrados, el Nissan Qashqai con tracción total es una elección magnífica, es un muy buen coche. Ahora, si tu intención es hacer TT de verdad, olvídate. Te aconsejo que veas el vídeo sobre consejos de conducción de todo terreno, que te va a iluminar bastante sobre el tema. Y ya hemos llegado al final de este vídeo, donde creo que me he metido en un charco, pero si no estás de acuerdo, por favor, contármelo, porque a lo mejor me iluminéis, a lo mejor estoy equivocado. Pero es que a mí no me importa que la gente compre SUV. De hecho, pues mi exmujer tiene un SUV. Pero lo que no quiero es que los compre engañados, o que los compre porque piense que son mucho más seguros o quieran ir intimidando a los demás. Pero bueno, como siempre os digo, para eso están los comentarios. Y bueno, y también os digo que os suscribáis, porque ya sabéis que cuando lleguemos a 500.000 vamos a liar la parda en el jarama. Y lo que os digo siempre, que lo digo en el mismo orden para que no se me olvide: vídeos de motos en Moto1 Pro, podcast de los lunes, y tenemos una web nueva que mola mucho. Y lo más importante, bueno, que me deis un like también es importante de vez en cuando. Pero lo más importante es que espero veros de nuevo en nuestro garaje hermético. Hasta pronto.